Esdras y vamos a tener un momentito de meditación en algunos aspectos aquí de este libro. Esdras está en el Antiguo Testamento. Usted encuentra Salmos, un poco antes de Salmos usted encuentra Esdras. Vamos a leer el capítulo 1 y después hacer algunas observaciones de varios versículos, no solamente del 1, sino de otros capítulos también. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová es el Dios de los cielos, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Gracias al Señor por su palabra. Estimados, ¿qué nosotros encontramos aquí? Que aún haya reyes, aún haya presidentes, aún hay aquellos que están en autoridad política sobre nosotros. Dios sigue siendo rey. Él sigue siendo el principal. Aquí tenemos Ciro, rey de Persia. Un impío, un idólatra. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Que Dios, ¿qué hace con los reyes? Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Entonces, el presidente de nuestro país y todos sus funcionarios, todos los que están en diferentes niveles de autoridad en este país y en cualquier otro país, donde Dios quiere e inclina sus corazones. Ahora,
aún reconociendo la soberanía de nuestro Dios y aún conociendo que nosotros no conocemos el plan y el programa de Dios para nuestra nación, aún así Dios nos manda a que intercedamos. Y el pastor Yadín compartió con nosotros hace un par de semanas cómo nosotros debemos orar por nuestras autoridades para que vivamos quieta y reposadamente. Y la verdad es que el pueblo dominicano, desde hace un tiempo para acá, y va a depender de cada uno, no estamos viviendo quieta y reposadamente. Estamos recibiendo abusos de las autoridades. Y esto no es exclusivo de este gobierno específico. Nosotros todos hemos vivido este tipo de temporadas bajo los diferentes partidos que han gobernado. Por lo tanto, no es un asunto de partido, es un asunto que aquellos que están en autoridad se pierden de que esa autoridad que ellos tienen es delegada de parte de Dios para ellos y de parte del pueblo para ellos servirles. Se pierden y creen que ellos son dueños. Pero déjenme decirles, el rey Ciro, en este tiempo, este tipo de autoridad, sí tenían absoluta autoridad sobre los pueblos que gobernaban. No eran elegidos, no había votaciones, no había preferencias. El rey llegó a ser rey de Persia por la fuerza, por su fuerza, porque él tuvo mayor fuerza de conquista que aquellos que estaban antes de él. Mayor fuerza militar. Él era rey por la fuerza. O sea que no importa el tipo de persona, quien esté en esa posición, Dios sigue estando por encima. Porque aquí vemos que este hombre impío, idólatra, de repente está favoreciendo el pueblo de Dios. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo se le ocurre? Bueno, porque su corazón, como los repartimientos de las aguas, está en la mano de Jehová y Dios lo inclinó a eso. Lo inclinó a favorecer el pueblo de Jehová. Y dice, fíjense que el versículo 1, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, estaba escrito. Dios tiene su plan y Dios lo tiene ese plan escrito. Nosotros no lo conocemos, digo para República Dominicana. Sabemos cuál es el plan final, que un día el Señor Jesús sí vendrá a la tierra y Él será literalmente el Rey de Reyes, literalmente desde Jerusalén, gobernando todo este mundo. Él vendrá un día en gloria. Y todas las naciones en ese momento, y todo el ser que exista, se arrodillará delante de el Señor Jesús. Nuestra esperanza está en que el Señor sigue en control. Pero es interesante como la Escritura aquí dice que Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Pero el Señor no solamente despertó el corazón de Ciro, despertó también el corazón de algunos en su pueblo. Ahora recordemos las circunstancias de este pueblo. ¿Por qué el pueblo de Dios está en Babilonia? Bueno, porque el pueblo continuamente fue rebelde a Dios, continuamente. Y el Señor había usado a diferentes profetas para
advertirle a su pueblo que iba a venir una invasión. De hecho, Jeremías tenía esa encomienda, difícil encomienda, de decirle al rey del momento: tienes que rendirte ante Nabucodonosor. Eso sonaba como una traición a la patria. Claro que sí. Pero Jeremías, Dios a través de Jeremías les advirtió: si no lo hacen, les van a invadir y se van a llevar mucho del pueblo para Babilonia. Bueno, ¿qué hicieron con Jeremías? Lo castigaron, lo metieron preso. ¿Y qué hizo el Señor? Abrió las puertas para que Nabucodonosor invadiera Judá. Y se llevó unos cuantos para Babilonia. ¿Qué sucedió después? Dejó algunos. Jeremías seguía diciendo: señores, no se rebelen, porque si no va a venir el rey otra vez, se va a llevar. Ellos se rebelaron. Señores, no hagan eso. Lo hicieron. Vino una segunda camada que se llevaron para Babilonia. Y no solamente eso, sino que el pueblo era tan rebelde que hubo la necesidad de que una tercera vez el rey de Babilonia viniera y conquistara de nuevo, o terminara ya de derribar absolutamente todo y llevarse el resto del pueblo a Babilonia. Después de Babilonia vino el reino de Medo-Persa, después el Persia, el reino persa, y aquí estamos. Ya para este momento, muchos años ha estado el pueblo en Babilonia. Ahora Dios dice: muy bien, pueblo, ustedes pueden regresar a su tierra. Y no solamente eso, sino que ponen el rey de Ciro: óyeme, yo voy a pagar por todo. Regresen a Jerusalén, construyan la casa de Dios, construyan el templo, y yo voy a pagar por eso. Pero no solamente yo quiero pagar por eso, sino yo quiero que ustedes, pueblo de Dios, voluntariamente den ofrendas, porque tiene que venir de ustedes también. Y ustedes, pueblo, los que no quieran ir, pues den de su dinero, den ganados, den oro, den plata, para que los que vayan a Jerusalén, pues puedan hacer la obra en paz. Y así pues el Señor abrió las puertas. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Él sigue siendo rey. El versículo 5 del 1. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. O sea que el Señor no solamente despertó el espíritu de Ciro, sino también de el pueblo. Pero ustedes saben cuál es lo penoso. Es que ellos habían sido llevados a esta tierra en cautiverio por 70 años, dijo el Señor, y después tenían la posibilidad de regresar. Pero no quisieron regresar. De todos los que fueron llevados, porque fue prácticamente todo Judá, dejaron algunos en Judá, sí, pero la gran mayoría se fueron, se los llevaron. Solamente regresaron 40 y algo de 1,000 personas. Es un buen grupo y gloria a Dios por esos 40,000. Esos 40,000 fueron utilizados por el Señor. Pero qué pena que siempre hay aquellos que rehúsan, se rebelan y no quieren someterse a los planes y a la dirección de Dios. Pero aquellos que sí se fueron, nosotros encontramos varias características. En el capítulo 6 principalmente vemos cómo ellos estaban trabajando, construyendo la casa de Jehová, versículo 17. Estaban trabajando con entrega y sacrificio.
Dice capítulo 6, versículo 17, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros y 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel conforme al número de las tribus de Israel. ¿De dónde salió de todo eso? Ellos entregaron entrega y sacrificio. Ahí mismo en el versículo 21, ¿qué encontramos? Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. ¿Qué encontramos? Unidad y santidad. Ellos estaban juntos y se habían apartado para Dios. Adoración, entrega y sacrificio encontramos en todo eso. Encontramos el versículo 18 ahí mismo, orden, organización y obediencia. Pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus casas para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito del libro de Moisés. El Señor estaba con este pueblo y ellos obedecían y se sometían a Él. Fíjense el capítulo 6, versículo 22. ¿Qué hacían ellos? En unión, en unidad, en santidad, en ordenados. Ellos celebraban la gloria del Señor. Fíjense el versículo 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. La adoración a Dios deberá ser una fiesta, por así decir, una celebración gozosa y alegre. Y no estamos hablando de nada mundano, estamos hablando de la alegría del corazón porque estamos adorando a nuestro Dios verdadero. Mis hermanos, quisiera que nosotros meditemos en esta realidad. El pueblo estaba en cautiverio. El pueblo no estaba en condiciones de plena libertad en su país. Ellos eran cautivos. Las condiciones políticas para Israel eran completamente desfavorables. Nuestro país pasó por este tipo de situaciones en nuestra historia pasada, donde fuimos invadidos y había severidad sobre nosotros, pero Dios nos libró también. Ahora lo que nosotros estamos viviendo es de nosotros mismos, que nos estamos trayendo sobre nosotros mismos estas circunstancias, por nuestras elecciones, porque somos partidistas, amamos más la historia de un partido que los principios bíblicos. Y entonces vivimos lo que estamos viviendo. Nuestros ojos deben levantarse, amados hermanos, de aquí y ponerse firmemente en nuestro hogar verdadero que es allá en los cielos. Y las decisiones que tomemos, las decisiones políticas que tomemos aquí en esta tierra, no deberían tener absolutamente nada que ver con partidos políticos, ni con dirigentes políticos, ni a favor ni en contra. Porque algunos de nosotros estamos a favor de tal y otros dicen, no, es que me muero yo primero antes de echarle el voto a aquel. No importa lo que representen, ya sea por disgusto
o por gusto, estamos nosotros siendo movidos no por la gloria de Dios, sino por asuntos personales, gustos y disgustos personales. Este pueblo estaba en condiciones políticas completamente desfavorables. En esas condiciones, Dios despertó a su pueblo. En esas condiciones, el Señor despierta a su pueblo. Y el pueblo para que vaya a edificar su casa. Amados hermanos, nosotros tenemos una iglesia que seguir edificando. Esa es la aplicación a nosotros hoy. Nuestro enfoque debe ser en seguir edificando a la iglesia de Dios. Seguir predicando el evangelio. Seguir enfatizando que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Cristo, vidas enfocadas en Cristo y vidas sometidas a Cristo para seguir compartiendo el evangelio. Es el evangelio el que transforma las vidas. Las vidas transformadas por el evangelio transforman familias. Las familias transformadas por el evangelio transforman las sociedades. No es la política. Edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Qué bueno que Dios está en control. Pero recordemos que nosotros somos ciudadanos del cielo antes que nada. Somos ciudadanos de la República Dominicana. Y el patriotismo, amados hermanos, es absolutamente bíblico. Y el patriotismo debe enfatizarse y debe desarrollarse. Y doy gracias al Señor que el Colegio Bautista Cristiano enfatiza el patriotismo. Debemos amar nuestra patria, pero no por encima de Dios. Pero es a la patria que debemos amar, no a condiciones o inclinaciones políticas. Por lo tanto, recordemos lo que dice Romanos capítulo 10. Busquemos Romanos capítulo 10. Si usted está al lado de alguien que no conoce bien la Biblia, ayúdele a buscar Romanos capítulo 10. Fíjense la oración de Pablo para con su nación. Versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios, ¿por quién? Por Israel. Si usted quiere, póngala ahí, República Dominicana. Es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a la verdad. Y hay muchos en este país que tienen celo de Dios. Y damos gracias al Señor, amados hermanos, que en estas manifestaciones frente a la Junta, lleno de jóvenes, han ido muchos creyentes y han ido a predicar el evangelio. Y gente ha hecho profesión de fe ahí, frente a la Junta Central Electoral. Y han cantado al Señor. Gracias a Dios por ellos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con muchos? Es que tienen temor de Dios, pero no conforme a la verdad. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios, ¿qué hacen? Procuran establecer su propia justicia, su propia forma de ser salvos. No es que yo no creo así, yo creo asado. No, no es como tú crees, es como dice la palabra. La justicia no es tu propia justicia. Dice, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia, para justificar a todo aquel que hace ¿qué? Que cree. Brinquemos, hermanos, a
al versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Cuál es la promesa? Y creyeres en tu corazón, ¿verdad? Que Dios le levantó de los muertos, la promesa es, serás salvo. Tienes que creer que Jesús es Señor. Tienes que aceptar, asimilar, recibir en tu vida a Jesús como Señor. Fíjense cómo está conectado todo con el Evangelio. ¿A quién perseguía Pablo? A los judíos, cristianos. A los de su propia nación perseguía Pablo. Él era un líder político, religioso también, pero político también, persiguiendo a los de su propia nación. Porque ustedes saben muy bien que la política y la religión estaban entrelazadas. Pero el Señor a él también le salvó, le transformó. Y ahora, ¿qué hace él? Dice, yo oro por los judíos, yo oro por Israel para que sea salvo. Y no solamente oro, sino que yo estoy predicando el Evangelio para que sean salvos. Porque dice que la palabra de fe que predicamos tiene que ser oída por aquellos que la reciben naturalmente. Y dice, ellos tienen que confesar con su boca que Jesús es el Señor. Y tienen que creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Si le levantó de los muertos es porque estaba muerto. ¿Quién? Cristo. Y si murió fue porque fue en la cruz por nuestros pecados. Que es necesario creer que estamos creyendo, recordar que estamos creyendo un Dios y un Salvador vivo. Porque con el corazón tú puedes creer para ser justificado. Versículo 10 dice, con tu boca tú confiesas para salvación. Y llegamos al versículo 13, donde dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que esté entre nosotros hoy día, aquí en este salón, y todavía no lo ha hecho, debes hacerlo. Invocar con tu boca que Jesús es el Señor, para que seas salvo. Y ese es el mensaje que debemos seguir insistiendo y proclamando a 4 esquinas en la República Dominicana. Porque este es el mensaje que realmente va a cambiar, que va a transformar a República Dominicana. No va a venir una transformación política, va a venir una transformación por medio de nuestra oración y la predicación del Evangelio. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese es un pasaje que el apóstol Pablo tomó del Antiguo Testamento y lo trajo aquí, lo citó él aquí. Joel capítulo 2, versículo 32, que dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y aquí Pablo dice, ese Señor Jesús, versículo 9, todo el que confesar que Jesús es el Señor, ese Señor, que en el versículo 3 él dice que todo aquel que invocar ese nombre será salvo, ese es Jehová. Amados hermanos, es Dios el que tiene solución para nosotros. Por lo tanto, sigamos orando, como hemos estado haciendo esta mañana, por este país, por estas autoridades, pero por el pueblo también, y por el pueblo de Dios también, para que con sabiduría bíblica y espiritual, nosotros tomemos las decisiones que debemos tomar como responsables ciudadanos. El voto no es obligación del creyente, es responsabilidad del creyente, porque nadie obliga, no es obligatorio votar. El creyente no está obligado a votar, pero cada uno de nosotros se debería sentir responsable al votar. Pero votar
con conciencia bíblica, conciencia espiritual, conciencia llevada por el Espíritu de Dios y no por preferencias, gustos o disgustos. Entonces, hermanos, Jehová seguirá edificando su casa. Mientras el pueblo está en condiciones políticas no ventajosas y no sabemos qué va a pasar. Y si las cosas se ponen peores de lo que están, o si las cosas se ponen mucho peor de lo que están, o si las cosas absolutamente se salen, se desbordan políticamente, Jehová seguirá construyendo su iglesia. Y nosotros somos los responsables de seguir exaltando su nombre, predicando su evangelio y con los ojos puestos en Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos ejemplos y enseñanza clara en tu palabra sobre la soberanía tuya y nuestra responsabilidad de seguir viviendo y predicando el evangelio. Pedimos ahora, Señor, que tú seas con nuestro hermano Nelson Castro, mientras estará intercediendo con nosotros delante de ti. Amén.